les quiero pedir un favor. Fíjense que me caí y me tienen que operar del hombro. Entonces solo estoy escribiendo con la mano izquierda. Les pediría de favor que me tengan un poquito de paciencia para las notas, que ya estoy terminando de calificar y solo me voy a tardar un momentito en darle las notas. Yo calculo que ya la semana entrante ya tendrán sus notas si son tan amables. Solo denme un poquito para que se las pueda dar. No sé si al respecto de eso tienen alguna otra duda, alguna pregunta que tuviéramos que resolver. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién me habla por ahí? Helen Cuyán, que está grabando la clase. Siempre deberían de pedir permiso para esas cosas. Eso es como cuando uno llega a la casa de una visita y se come las galletas que no son de uno. Yo no estoy grabando la clase, licenciada. Esa es una aplicación que tiene. Sí, pero esa aplicación es la que permite grabar las clases. Eso es lo que es esa aplicación. O sea, siempre... Pero no, yo no las grabo. Eso es lo que se llama inteligencia artificial. Esa es la inteligencia artificial. Entonces, pero del link que usted mandó, yo ahí me metí y yo no le he dado aquí grabar a las clases, porque pues la verdad yo no las grabo. Pues qué raro, porque aquí aparece cuando usted conectó eso, que ya están utilizando eso. A mí no me importa, pero lo que sí me gusta es que pidan permiso, pues. Porque en primer lugar, yo tengo que averiguar si esto es el Zoom de la facultad. Uno no sabe si lo acepta o no. Pero eso es como cuando uno va a una casa, uno siempre pide permiso para las cosas, pero ahora ya estuvo, así es la moda y así pasa ahora. ¿No tienen ninguna otra duda, ninguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Si en el ínterin ustedes van teniendo dudas, me las van diciendo, por favor. Vamos entonces, solo permítanme que me voy a poner en la hoja que es. Vamos a correr estos días, como les dije, en las clases para poder tener contenido para después de la Semana Santa, que va a ser nuestro examen. Entonces tenemos que estar listos ahí por el contenido, porque si no, no vamos a tener ningún contenido. Willy les va a terminar de mandar los laboratorios para que por favor lo hagan, porque les vuelvo a repetir, el examen va a tener parte teórica. Ya por eso es que ya no van a mandar los laboratorios, porque si nos vemos en la facultad es más sencillo que mejor hagan esos 10 puntos, los saquen de allá, ¿verdad? No los saquen de otra manera. Entonces vamos a seguir en nuestra clase. Permítanme que... Vamos a ver. Vamos a ver, aquí nos quedamos. Discúlpenme, ¿cuál fue la última parte que nos quedamos? Ya vimos lo de los recursos, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Bueno, entonces, ¿manda? Ligda estaba hablando sobre los mayas. Sobre los mayas. Ah, entonces... Ok, aquí está. Entonces... Vamos a ver, pero los mayas están más adelante. Espérenme. ¿Dónde estaba el Halach Minich, Ligda? Sí, cabal. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Aquí ya vamos muy adelante. Vamos a ver. Aquí está. Entonces nosotros dijimos que vamos a continuar hablando de la evolución de los tributos, y yo les voy a mandar una hoja que la voy a escanear, porque en una nueva revista de la Superintendencia de Administración Tributaria viene una hoja muy bonita de la historia de los impuestos en Guatemala, y es bueno que la tengan. Entonces la voy a escanear con el objeto, de que ustedes ya la tengan. Se las voy a mandar al WhatsApp que tenemos en la clase. Entonces, la clase baja de la sociedad maya también tributaba al supremo gobernante.
permítanme, al supremo gobernante, llamado Halach Binich. Este era el hombre verdadero, y este hombre, que era lógicamente el supremo gobernante, el más grande gobernante de la sociedad maya, daba regalos o presentes a los príncipes locales y ofrecía sacrificios. ¿En qué consistían esos sacrificios? En toda clase de verduras, en tela tejida, en aves domesticadas, en sal y pescado seco. Estos eran lo que regalaba, y algunos eran sacrificios. También en esa época se tributó cacao, incienso, miel, cera, collares de jade, coral, así como conchas. Otra forma de tributación consistió en el trabajo de los esclavos, pueblos conquistados por medio de la guerra, de la cual tratan ampliamente los anales de los cachiqueles y el Popol Vuh. Luego entramos en la época colonial. En la época colonial existieron fundamentalmente dos figuras, que es la encomienda y el repartimiento. En la época colonial se inició con la explotación y la esclavización de los indígenas por los conquistadores españoles, mediante el sistema conocido como la encomienda, que es un derecho otorgado por el monarca a favor de un súbdito español. Ese súbdito español se llamaba encomendero y tenía el objeto fundamental de que éste percibiera los tributos o los trabajos que los súbditos indígenas debían de pagar a la monarquía. La corona española no se ocupó de coparticipar en los excedentes agrícolas generados por las poblaciones indígenas, en la medida que contó con el quinto real, que era un impuesto que consistía en la quinta parte de la producción mineral. Al decaer los rendimientos de las minas, se creó un sistema de explotación compartida de la población aborigen, y esto se conoció con el nombre de repartimiento, que ya estuvo la encomienda, ahora vamos a ver el repartimiento, y que en diversas variantes se mantuvo hasta finales de la época colonial. Ahora nos tenemos que preguntar nosotros qué fue el repartimiento. Fue la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de la América española o para la corona, que tuvo lugar durante la época del dominio español, siglos XVI al XIX. Este consistió en la cuarta parte de la fuerza laboral indígena de cada comunidad. Tenía que laborar por una semana al mes en las tierras de la corona y de los españoles, así como en las obras públicas. Es muy importante el hecho de que no debe confundirse el repartimiento con la encomienda. No es lo mismo y no lo debemos de confundir. Y no quiero que ustedes lo vayan a confundir, porque la encomienda estaba dirigida propiamente al reparto de tierras, a ese reparto de tierras que se efectuó entre los conquistadores y los colonos españoles. Y el repartimiento era la asignación de los indígenas como fuerza de trabajo. Lo que sí debe de tomar en cuenta es que ambas instituciones, tanto la encomienda como el repartimiento, estaban estrechamente ligadas y tenían su origen en el sistema utilizado para repoblar el valle de Guadalquivir, como en ese momento le llamaban. El valle de Guadalquivir era la península ibérica. A principios del siglo XVII se comenzó a cobrar impuestos a la población indígena, y el primer impuesto que se cobró era el impuesto de las ventas. A ese se le llamó alcabala, que se fijó en el 2% y se cobraba cada vez que se vendía un artículo.
díganme ustedes si consideran que hoy por hoy hay algún impuesto de los que tenemos que grava las ventas. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? El impuesto de valor agregado, el IVA. Así es. Hoy tenemos nosotros un impuesto de ventas y este es su antecedente. En un momento que se llamó alcabala. Nosotros el alcabala en Guatemala lo utilizamos solamente anteriormente a la existencia del impuesto único sobre inmuebles. Se pagaba en la alcabala al Ministerio de Finanzas Públicas cuando se vendían bienes inmuebles. También se le aplicó a las ventas un impuesto llamado de barbolento. ¿Qué era esto? El 1% con el propósito de mantener la flota costera del Caribe en buenas condiciones. Asimismo, existió un impuesto directo a los funcionarios reales y a los clérigos que se llamaba media data. ¿En qué consistía la media data? Consistía en que tenían que pagar una sola vez un impuesto equivalente a la mitad de su sueldo anual. ¿Ustedes creen que hay hoy por hoy algún impuesto que sea lo mismo? En donde se pague un equivalente a la mitad de un sueldo o a un sueldo. Y que grava a los asalariados hasta un sueldo determinado. ¿Creen ustedes? Pues sí hay, y es el impuesto sobre la renta. Además, fueron cobrados tributos específicos sobre el vino, porque ahí no hay quien diga que no lo paga. Sobre el cacao y sobre el añil. Al momento de su independencia, la situación hacendaria de Centroamérica era deplorable. Y esto consta en el informe que rindió Manuel Vela, que fue el último tesorero de las Reales Cajas de Guatemala, que fue presentado en Madrid, España, el 11 de marzo de 1824. Este funcionario lo que hizo fue informar a la corona española desde hace muchos años antes los ingresos que eran bastante inferiores a los gastos, a tal grado que solamente encontró en caja efectivo por 60 pesos y medio real. Asimismo, estimó que el déficit anual de las finanzas públicas ascendía a 92.743 pesos anuales, lo que era el equivalente casi al 40% de los ingresos totales anuales. Dicho déficit era cubierto por la tesorería de la Nueva España, que en ese momento Nueva España se le llamaba así, pero era México, que anualmente remitía a Guatemala 100,000 pesos. Aquí ya tenemos que entrar a considerar una definición de tributo. Y la primera definición de tributo que vamos a utilizar es la de Giuliani von Rusch. Para Giuliani von Rusch, el tributo es una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud del poder imperio. O sea, nosotros no pagamos los impuestos, las tasas, los arbitrios o las contribuciones especiales voluntariamente, las pagamos obligatoriamente. Entonces, esa es la definición que le da Giuliani von Rusch. También él mismo dice que es una cuota de la economía o patrimonio de un sujeto particular que está obligado a entregar. Si nosotros tenemos un bien inmueble, le tenemos que entregar a la municipalidad respectiva el impuesto único sobre inmuebles. Si nosotros, lógicamente, alquilamos un inmueble, tenemos que pagar IVA y le tenemos que entregar ese tipo de impuesto del IVA. Ustedes saben que hay países que se unen, hay muchos intereses comunes y aquí siempre elaboraron
un modelo de código tributario que iba a ser utilizado para América Latina. Este código tributario fue completamente importante y por eso es que ustedes miran que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene varios, como les dijera, en los países muchas dependencias tributarias tienen la denominación de SAT en la abreviatura, aunque el nombre les cambie. Por ejemplo, en México se llama Secretaría de Administración Tributaria y su abreviatura es SAT. Nosotros la llamamos Superintendencia de Administración Tributaria y tenemos siempre lo que es la SAT. El tributo son prestaciones pecuniarias que el Estado o ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos sometidos a la misma. Y nosotros tenemos esa definición con palabras más o palabras menos en el Código Tributario. Yo les pediría y les pedí desde el principio y se los vuelvo a repetir que es bueno que ustedes en su escritorio tengan el Código Tributario que nos va a servir este semestre y el siguiente. Y ahí pongamos que en nuestro país se señala que los tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. La clasificación que tiene mayor aceptación tanto en la doctrina como en las legislaciones vigentes es la que señala que los impuestos desde el mundo de la doctrina se dividen en impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales. Ustedes van a ver que las tasas solo aparecen en la definición doctrinaria. ¿Y cuál es esa razón? Esa razón es que se consideró que son muy parecidas las tasas y los arbitrios y que muchas veces no se puede entender ese elemento que los divide y que los separa. Estas categorías no son sino especies de un mismo género y la diferencia se justifica por razones políticas, técnicas y jurídicas. No solo las facultades de las distintas esferas del poder dependen de esta clasificación en algunos países, sino que además los tributos tienen peculiaridades individualizantes. ¿Qué es lo que dice el artículo 10 del Código Tributario? Que los tributos se dividen en impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones en mejoras. O sea, ahí no están las tasas. Las contribuciones aquí son de dos tipos. Entonces, esa que les di, donde están las tasas, es una definición doctrinaria que nosotros tenemos que tener claro, pero esta es nuestra definición legal y aquí no aparecen las tasas. Lógicamente, ustedes saben que las tasas son cobradas por las municipalidades, pero en Guatemala tenemos un gran inconveniente y el inconveniente es que nunca se terminan las cosas que se comienzan. Cuando en el año de 1991 se habló de un código tributario, los tributos, lógicamente, se sabía que se tenía que hacer un código tributario municipal, pero los líos ustedes ya los conocen, ha pasado mucho tiempo y no tenemos el código municipal. No tenemos lo que va a regir a las municipalidades. Por eso es que vemos, por ejemplo, en los recibos de luz, que el arbitrio de luz eléctrica en Mixco es carísima. En Quetzaltenango un poquito más bajo, pero eso debería de estar uniforme. Pero nos hace falta ese elemento que los pone uniformes. Aquí tenemos que llegar a la conclusión de para qué son y para qué sirven los tributos. Son para que el Estado pueda cumplir con sus fines y satisfaga las necesidades de la población y que garantice la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de todos los guatemaltecos.
y se necesita disponer de recursos y estos provienen de los tributos. Según el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, solo el Estado, perdón, antes de todo, léanme el artículo 2 de la Constitución. ¿Quién me ayuda por ahí? ¿Me ayuda alguien? Lea el artículo 2, subraye. Artículo 2. Lea despacito. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ok. O sea, des en cuenta cómo nuestra Constitución refleja la obligatoriedad que tiene el Estado. Entonces, es importante que el Estado cumple con nosotros. Des en cuenta ahora que las diputadas están fiscalizando los hospitales. A la de verdad, eso llora sangre. En lugar de estar construyendo tanta cosa y robando tanto dinero, deberían de comprar medicinas y preocuparse que el servicio sea de calidad y que todo sea limpio. Eso deberían de preocuparse. ¿Por qué? Porque es una obligación constitucional que está contenida en nuestra Carta Magna. Aquí también tenemos que saber que solo el Estado puede decretar tributos. Solo el Estado. Y el sistema tributario de conformidad con la ley debe de ser justo y equitativo. Ahora miremos cómo se clasifican los tributos. Esta clasificación es nuestra clasificación doctrinaria. Esa es la doctrinaria. ¿Cuál es la clasificación del Código Tributario? A ver, ¿quién me lee el artículo donde está la clasificación del Código Tributario? A ver, ¿dónde está? Si se los acabo de leer. ¿Quién me lee el artículo 10 del Código Tributario? Ahí están o se fueron. ¿Se lo leo, licenciada? Hágame el favor, si me hace la campaña. Artículo 10. Clases de tributos. Son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Entonces ahí se dan cuenta, no aparecen las tasas y hay otro tipo. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Esta clasificación es la doctrinaria y del artículo 10 es la legal. Apréndansela porque esa tiene diferencia, no es lo mismo. Muchas gracias por haberme ayudado. Para Héctor Villegas, el impuesto es el tributo típico por excelencia. Es el que representa mejor el género. ¿Cuáles son las características de los tributos? Prestación en dinero. Ya quedamos claro que las prestaciones no pueden darse en especie ni en trabajo. Entonces solamente lo pagamos en dinero. Y es una característica usual que las prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Pero nosotros sí lo tenemos aquí. Luego, la segunda característica de los tributos es la exigibilidad. La exigibilidad en el ejercicio del poder imperio. Ese es el elemento sustancial del tributo. Es la coacción. ¿Y qué es la coacción? La facultad de compeler al pago de la prestación requerida y que el Estado ejerce en virtud de su poder imperio, que es la potestad tributaria. La coacción se manifiesta especialmente en la prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo que le será exigible. La bilateralidad de los negocios jurídicos es sustituida por la unilateralidad en cuanto a la génesis de la obligación. Y en nuestro medio la forma de obtener los tributos es en dinero. Cuando se aplica este elemento es cuando realmente se está haciendo uso del poder tributario del Estado, pues se crean normas jurídicas tributarias. En nuestro medio esta característica está preceptuada por el artículo
239 de la Constitución Política de la República, en donde se faculta al Congreso de la República para decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, conceptuándolo como principio de legalidad. Es muy importante que ustedes sepan que ese principio de legalidad está recogido en el artículo 239 de la Constitución. Yo les pido, lean ese artículo 1, 2 y 3 veces para tener claro, porque ese artículo es importantísimo. Luego, en virtud de una ley, no hay tributo sin ley previa que así lo establezca, lo cual significa que la coacción tiene un límite. El hecho de estar contenido el tributo en la ley significa someterlo al principio de legalidad. Y ese principio de legalidad se resume en la frase latina nullum tributum sine lege, para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento, nullum tributum sine lege. ¿Qué significa? Que nulo es el tributo que no está cobrado de conformidad con la ley. Lógicamente, y eso lo tenemos que tener clarísimo, el 239 nos dice quién es la persona que es la que crea los impuestos. Lógicamente es una persona jurídica y es el Congreso de la República. Luego, para cubrir los gastos que demandan el cumplimiento de sus fines. Y aquí debemos de partir del hecho que el objetivo del tributo es fiscal. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que su cobro tiene su razón de ser en las necesidades de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demande la satisfacción de las necesidades públicas. El tributo puede tener fines extrafiscales, y cuando tiene fines extrafiscales es cuando son ajenos a la obtención de ingresos. En el gobierno de Álvaro Arzú, subieron los aranceles de los productos derivados de la leche. Sin embargo, este objetivo extrafiscal adicional no constituye la esencia jurídica de la institución del tributo, sino la utilización para objetivos económicos sociales de una herramienta de intervencionismo. El Estado puede intervenir activamente en la economía nacional, orientándola en virtud de medidas. Miren ustedes, esta lámina divide cómo se clasifican los tributos. En primer lugar, los impuestos pueden ser directos e indirectos, aunque hay otras clasificaciones generales, fiscales, extrafiscales, pero la clasificación más cajonera es esta que los divide en directos e indirectos, reales, personales y actos al consumo. Luego tenemos las tasas. Las tasas son judiciales y administrativas. Y las contribuciones especiales por seguridad social, por gastos y por mejoras. Y tenemos los arbitrios. Aquí Gastón Gessé, que era su sobrenombre, hizo un libro muy importante que se llama La riqueza de las naciones. Y yo creo que quien se quiera dedicar a los impuestos, obligatoriamente debe de leer este tipo de impuesto. Y se define los impuestos como la prestación pecuniaria exigida de los individuos según reglas destinadas a cubrir los gastos de interés general y únicamente a causa de que los contribuyentes son miembros de una actividad política organizada. Ahora vamos a ver los impuestos, y que es la primera clasificación de los tributos, y es lo más importante que está dentro de los tributos y que son los que sostienen al Estado en su mayoría. Son los tributos exigidos por el Estado quienes se hallan en las condiciones generadoras de la obligación de tributar, elegidas por ser abstractamente, ¿sí?
idóneas para exteriorizar la capacidad contributiva y en proporción a esto siendo dichos hechos generadores de la obligación ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado. Impuestos. ¿Qué fueron los impuestos en la antigüedad? En la antigüedad fue una prestación graciosa hecha por los súbditos al señor feudal, que se transforma en servicio o súplica de los reyes al pueblo para ayudar o cubrir los gastos de los servicios públicos. Posteriormente fue una colaboración del ciudadano y en la actualidad se ha convertido en una obligación que se reafirma con todas las modalidades de una prestación obligatoria, que a la vez produce ciertos efectos económicos sociales. El impuesto son los pagos que realiza el contribuyente. ¿A quién? Al Estado. Cada cierto tiempo, que puede ser semanal, al mes, al año. Al año, y por los que el Estado no está obligado a retribuir nada. Miren ustedes, por ejemplo, pagan el impuesto de circulación de vehículos, pero eso no les garantiza que las carreteras van a estar asfaltadas. No les garantiza que las carreteras no van a tener hoyos. Pum, va uno y mete la llanta en un gran hoyo, pum, se le arruinó el carro. Entonces, no reciben, ustedes saben que les van a satisfacer las necesidades de la población, pero no se les retribuye específicamente. El impuesto en un sentido general concurre a la consecución de los fines que pueden ser políticos, económicos y sociales del Estado, en cuanto procura los medios necesarios para posibilitar su actividad. Interesa pues al estudio del derecho tributario no solo como un medio de recaudar recursos para el Estado, sino como instrumento idóneo para alcanzar determinados fines que no son estrictamente financieros. Antes de entrar a definir lo que son los impuestos, es importante que revisemos lo que significa imponer. Imponer es decretario a la fuerza, y de ahí viene que es de carácter obligatorio. La mayoría de los tratadistas estudiosos de esta materia han concluido en señalar a los impuestos como ingrato de su doble significado. Son pagos que realizan los contribuyentes al Estado cada cierto tiempo. Ay, no, perdón, que estoy en lo mismo. Ha sido definida por muchos tratadistas de la siguiente manera, y aquí vamos a encontrar lo que dice lógicamente Giuliani Fonrush y Mauricio Duvernet. Mauricio Monruch dice que la prestación en dinero o en especie exigida por el Estado en virtud del poder de imperio a quienes se hallen en las condiciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Para Mauricio Duvernet es una obligación pecuniaria obtenida de los particulares autoritariamente. Para Selim, citado por Jaramillo, él dice que es el tributo obligatorio exigido por el Estado a los individuos para atender las necesidades del servicio público. De las definiciones anteriores se puede extraer ciertos elementos. Primero, son prestaciones que generalmente se dan en dinero exigidas por el Estado mediante su poder coercitivo. En segundo lugar, las prestaciones que se exigen a los contribuyentes gravando sus economías privadas o los hechos imponibles sobre los cuales recaen los impuestos. Luego dice que el pago del impuesto no representa ninguna ventaja particular al contribuyente. Es decir, no se espera ninguna contrapartida por el Estado. Los impuestos sirven para financiar los gastos que realiza el Estado para satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuáles son las características de los impuestos? En primer lugar, deben de establecerse a través de una ley. Y aquí volvemos a caer
en el artículo 239 de la Constitución de la República, que tiene el principio de legalidad, y este principio indica que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos. Lo anterior significa que solo el Congreso puede decretar tributos, y que ahí dice que el sistema debe de ser justo y equitativo. El pago del impuesto debe de ser obligatorio. Esta obligación surge de la necesidad de dotar al Estado de los medios suficientes para satisfacer las necesidades públicas o sociales. La obligación de pagar impuestos se origina de actos particulares ejecutados por los contribuyentes y que coinciden con las circunstancias contenidas en la ley como hecho generador. Tal como lo señala Joaquín Ortega, el individuo razonable tiene que elegir entre el sacrificio contributivo con los beneficios personales y sociales implícitos. Por aparte, nuestra Constitución de la República, en su artículo 135, literal D, señala cómo deber de todos los guatemaltecos contribuir al gasto público. Debe de ser proporcional y equitativo. ¿Qué es un impuesto proporcional? Esto significa que comprenda a todos por igual, o sea, de la misma manera, a todos los individuos que se encuentran colocados en una misma situación y circunstancia. La proporcionalidad radica medularmente en que los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. El cumplimiento de esta característica se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Esto quiere decir que la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, que debe de ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patronal que proceda y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. Que sea equitativo. Esto significa que el impacto del impuesto sea el mismo para todos los comprendidos en una misma situación. Un momentito que vamos a conectar esto. Gracias. Espérenme un momentito que dicen que no tengo conectada la computadora. Espérenme un momentito. A ver aquí. Un momentito. Eduardo, hazme un favor. Eduardo, es que dice que la máquina se me va a desconectar porque no está conectada a ninguna. Como que eso es, como que ahí no hay energía, ¿me puedes ver eso? Pues eso es lo que me enseñó la máquina. Sí, bueno, está bien, déjalo así. Bueno, entonces, que sea equitativo. Esto significa que el impacto del impuesto sea el mismo para todos los comprendidos en una misma situación. La equidad está en la igualdad ante la misma ley tributaria. ¿Sí? De todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben de recibir un tratamiento idéntico, eso sí. Esto significa en consecuencia que los contribuyentes de un mismo impuesto deben de guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que la establece y la regula. Se establece a favor de la administración activa. Todo el dinero que se pague
proveniente de los impuestos debe destinarse a cubrir el presupuesto del Estado. ¿Cuál es el objetivo de los impuestos? Proporcionar al Estado los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos, ya los vimos en este cuadrito, se pueden clasificar en impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los que inciden sobre cualquier manifestación inmediata de riqueza. Son aquellos que recaen directamente sobre la persona o los bienes de ésta. Una persona es obligada de conformidad con la ley a soportar el peso de la carga tributaria. Gravan de manera directa el patrimonio, los ingresos y rentas de los contribuyentes. En esta clase de impuestos, por su naturaleza, el Estado puede llevar un registro nominativo de las personas que pagan impuestos, de todos los que son contribuyentes de iure. Y eso lo tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. Solamente se coloca el número de NIT y ustedes perfectamente saben quién es la persona, si paga impuestos o no. Estos impuestos no son trasladados o repercutidos. Y les voy a poner un ejemplo de los indirectos. Miremos el IVA, por ejemplo. Imagínense ustedes en la elaboración de un par de zapatos. En primera parte, el comprador, el que va a elaborar los zapatos, tiene que comprarle al distribuidor. ¿Qué le va a comprar? Suelas, cuero, aunque sea sintético, como es la moda ahorita. Ahí se traslada por primera vez el IVA. Se hace el zapato. Y resulta que el fabricante del zapato se lo vende a la dueña de la zapatería Los Patitos. Y ahí es donde llegamos nosotros a comprar nuestro par de zapatos. Esa traslación no puede suceder en estos impuestos. Eso solamente se da en los indirectos, no en los directos. Por ejemplo, impuesto sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles, impuesto de circulación de vehículos terrestres, marinos y aéreos, impuesto sobre herencias, legados y donaciones. Y el impuesto de solidaridad. Como todo en la vida, hay ventajas y hay desventajas. Los impuestos directos tienen algunas ventajas. En primer lugar, es una renta cierta, concebida con anticipación y con la que se puede contar con certeza. Permite conocer al contribuyente y como consecuencia fiscalizar de manera su aporte fiscal de una manera continua y ordenada mediante listados específicos. Por su naturaleza, estos impuestos facilitan al Estado obtener sus recursos aún en épocas de crisis derivados de fluctuaciones económicas. ¿Cuáles son las desventajas de estos impuestos directos? Son muy sensibles a los contribuyentes en razón de afectarlos directamente y así provocan en estos una reacción de supervigilancia del manejo de los fondos públicos. Dejan a un amplio sector de la sociedad sin tributar. Por su fijeza, no permite al Estado aumentarlos sin que exista oposición. Como consecuencia, se limitan a una mayor percepción en un momento propicio para aumentar los impuestos. Ahora miremos cuáles son los indirectos. Son aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios. Se denominan indirectos porque los mismos son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva. Del importador al productor, del productor al distribuidor y del distribuidor al consumidor final. Sucede todo lo contrario de los directos. La persona obligada de conformidad con la ley no es la que soporta el peso de la carga tributaria. Por el fenómeno de la traslación, el legislador faculta al obligado
a trasladar el peso de la carga tributaria al consumidor final. El contribuyente está obligado por la ley, que es el contribuyente de jure, traslada a otro contribuyente de facto, aquí dice pixo, pero es facto, la carga de pagar el impuesto. Este tipo de impuesto, por su naturaleza, sí puede ser trasladado a otras economías. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el impuesto específico a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, que es el decreto 38-92 del Congreso de la República, y los derechos arancelarios a la importación. También tenemos los impuestos sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas u otras bebidas fermentadas, que es el decreto 21-2004 del Congreso de la República. Impuesto al tabaco y sus productos, decreto 6174 del Congreso de la República. Impuesto a la distribución de cemento, que es el decreto 79-2000 del Congreso de la República. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los directos? Estos pueden ser directos personales y directos reales. Los directos personales son aquellos que recaen directamente sobre la persona. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto que grava la salida al país. Y los impuestos reales son aquellos que recaen directamente sobre los bienes de las personas. En esa clasificación más generalizada que se tiene, que pueden ser personas muebles o inmuebles. Por ejemplo, impuesto de circulación de vehículos, impuestos sobre inmuebles, el impuesto sobre tierras ociosas. Y lógicamente, como les dije, hay otras clasificaciones de los impuestos. Hay impuestos generales o impuestos especiales. ¿Cuál es el impuesto general? Es el que grava actividades distintas, pero tal como lo señala Emilio Margay Manatou, tienen en común que son de la misma naturaleza. Y aquí el ejemplo que él nos da es el impuesto al valor agregado. ¿Y por qué dice que grava actividades distintas? Miren pues, si ustedes venden un bien inmueble, tienen que pagar IVA. Si ustedes son, digamos, si usted es un asalariado en su factura, tienen que pagar IVA. O sea, este impuesto permite actividades variadas y diferentes, no solo el mismo. ¿Cuál es el impuesto especial? Es el que grava a determinadas actividades, por ejemplo, el impuesto que grava a los automóviles nuevos y el impuesto a la minería. También hay impuestos con fines fiscales e impuestos con fines extrafiscales. Impuestos con fines fiscales son aquellos que se establecen para proporcionar los ingresos que el Estado requiere para la satisfacción de su presupuesto. Impuestos con fines parafiscales son aquellos que se establecen no con el ánimo o deseo de que se produzcan ingresos, sino con el objeto de obtener una finalidad distinta que puede ser de carácter social o económico, y nosotros ya pusimos los ejemplos en el tiempo del presidente Arzú, que se pusieron aranceles a la leche. El poder tributario, ya lo vamos a ver rapidito, es la potestad que tiene el Estado de imponer cargas tributarias a los ciudadanos. El Estado es el único ente con dicha facultad y en consecuencia tiene la calidad de sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Lo anterior a efecto de poder subsistir y cobrarlo. Esta situación la vemos reflejada en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que tiene el principio de legalidad y que les pido una vez más, lo lean ustedes, por favor. Porque tiene elementos importantes. ¿Y cuáles son esos elementos importantes? El hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo,
las deducciones, los descuentos, las reducciones, los recargos y las infracciones y sanciones tributarias. Ya vimos las características del poder tributario. Entonces ya no tenemos necesidad de volverlo a repetir. Y tenemos el impuesto único. El impuesto único se los va a mandar Willy por WhatsApp para que lean el documento. No lo confundan con el impuesto único sobre inmuebles. No lo confundan, porque no es lo mismo, no es eso. O sea, es otra cosa. Lo que este impuesto pretende es gravar a un solo impuesto con todos los impuestos existentes. Pero ya se imaginan ustedes, si ustedes sumaran todos los impuestos existentes que hay, ¿a dónde llegaría la tarifa? La tarifa sería demasiado grande. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que leer. Lean bien lo que son las conclusiones para que puedan tener una idea. Aquí nos quedaríamos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar, algo que les hubiera quedado con duda. Con mucho gusto se las explico. Ligda, buenas noches. Sí, buenas noches, Diego. En el caso del impuesto único, lo que se pretende es que la base tributaria sea más grande y que los comerciantes informales se integren. Pero esa es la figura que también la SAT está promoviendo con MIPYMES. Pero esa es una trampa, Ligda, porque solo les da un plazo y de ahí, perdón la expresión, lo revienta con impuestos. Si se busca ampliar la base tributaria, pues parece una buena idea, pero la parte mala es de que se roban todo el dinero. Sí, esa es la parte mala, pero imagínese usted, ¿qué impuesto tan alto sería si va a sumar todos los impuestos existentes? O sea, esto sería impagable. Ligda, no necesariamente, porque lo que es, entre unas iniciativas que estaba leyendo, era bajar el caso del IVA, el ISR. Pero yo le digo, o sea, usted está viendo iniciativas de ley, de lo que pretenden en su momento que sea el impuesto único, pero el documento hecho por los doctrinarios dicen que el impuesto único gravaría todos los impuestos existentes. Por eso dicen que sería muy difícil de implementarse porque subiría mucho la tasa del impuesto y sería impagable. Por eso ellos llegan a la conclusión que el impuesto único es irrealizable. Porque si usted mira, nosotros pagamos los impuestos como que los pagáramos en bisacuotas, pues. Ahorita, mire, comenzamos el año con el impuesto sobre la renta. Ahí comenzamos. Pero ahorita ya estamos viendo lo del impuesto de circulación de vehículos. Luego ya estamos viendo lo del trimestre del impuesto único. Y así hay una gran variedad de situaciones. Entonces, yo le digo al documento doctrinario, o sea, los proyectos con los que esté haciendo, perfecto. Pero yo pienso que la economía informal todavía es una materia pendiente, como dice Arjona, de la SAT. Y ahí, lógicamente, el principio de justicia se pierde. Porque ¿por qué persigue a otro tipo de gentes y no persigue a los informales? Cada vez que van al tribunal tienen problemas serios, pero deberían de organizarse. Pero los otros... Pero es por cuestiones de NIT. Los de comercio informal no lo tienen. Pero también es contraproducente. Dígame una cosa. Y no pueden crear una ley donde obliguen a alguien para tener NIT. ¿Cómo nos obligaron a nosotros? ¿Acaso usted tenía NIT? Pero si lo mira de este otro sentido, los empresarios a nivel de junta directiva compran un carro y lo facturan a nombre de la empresa, a diferencia de nosotros que compramos el carro y pagamos el carro. Mire, pues aquí no confundamos la magnesia con la gimnasia.
Ok, esa gente lo hace. Lo hace. La SAT los puede perfectamente fiscalizar. Si compra un vehículo Mercedes-Benz para una empresa, no le va a servir. Probablemente le sirva a un microbús, le sirve a un pick-up. Ok, eso sucede. Pero también los informales venden muchas veces más que uno que tiene una tienda, porque mire, el informal no paga local, no da factura, no paga impuestos. Entonces también eso es otra cosa y debería de ser otra situación. Lo que usted me dice, Diego, es cierto, pero no porque esto hacen estos, nosotros vamos a pensar que lo otro no puede ser. O sea, a estos, que son los empresarios, que los fiscalice la SAT. Yo he visto dentro de los documentos que llegan a la sala un montón de fiscalizaciones y los ajustes son precisamente por lo que usted está diciendo. Porque se compraron un Mercedes-Benz, lógicamente se lo compran porque no se paga IVA, pues. Ese es el sentido, porque no pagan IVA. La empresa no va a pagar IVA. Entonces, eso está bien, eso se da, hay fiscalización, pero la otra parte también. Sí, Miriam, Aide. Fíjense que en una capacitación de la SAT, yo les preguntaba por qué no iban justamente contra los informales, en este caso, los millones de quetzales que se manejan en la terminal a diario. Y el muchacho de la SAT me dijo, porque tendríamos que llegar con el ejército, el Ministerio Público, y lo más seguro es que saldríamos muertos. Entonces, y ese problema es de nosotros, ¿verdad? Ajá, y dijeron, por eso no nos metemos. Y eso que millones diarios. Ellos que miren cómo lo hacen, pues, pero una de las situaciones fundamentales de la SAT están conscientes. Evitar la evasión. Y ahí ellos están conscientes. Entonces, por eso les digo, porque, digamos, porque uno no hace una cosa, el otro tampoco no. Hay un montón de procesos en las salas contenciosas, por eso que está diciendo Diego. Porque, lógicamente, compran un carro, no pagan IVA, les sale más barato, y dígame, ¿qué le puede servir un Mercedes-Benz, un Audi? Déjese, lo que pasa es que la SAT no lo hace también tan inmediato. Ahí viene un reparo. Sí, Byron Cordón Salazar, ¿qué manda? Licenciada, buenas noches. Solo como observación, por pensamiento como el que tienen muchas personas, con relación a los impuestos, y en específico la profesión, que como decía la compañera Aide, la SAT no llega a la terminal y a esos lugares, pero entonces viene y aparece el caso de los abogados y notarios, que no están pagando los impuestos como deben ser, porque tienen el desconocimiento y piensan en algunos casos que el hecho de pagar los impuestos de los timbres y lo que es el papel de protocolo ya cubrieron todo, pero no pagan lo que es el servicio, no emiten una factura por el servicio. Y entonces ahí vienen las inscripciones de oficio, ahí vienen los ajustes que usted menciona, y ahí viene, pues, se van para 4 años para atrás y le caen a los mismos a la profesión misma de nosotros, porque muchas personas están con ese pensamiento de que no pago impuesto porque la SAT se lo roba, o no pago impuesto porque no llega a donde tiene que llegar, pero mi obligación como profesional que llevo la actividad de manera liberal es pagar el impuesto como debe ser y no buscar qué no está haciendo la SAT, o cómo ocultármele a la SAT, porque muchos lo que hacen es venir y decir todo informal, entonces solo deme en efectivo para salir del sector bancario y que la SAT no me encuentre, pero métodos hay para que la SAT los encuentre. Entonces, mejor hacer las cosas como Dios manda y como esté en ley, pero muchas veces hasta los mismos de la profesión de abogados y notarios estamos evadiendo impuestos o aludiendo impuestos, ¿va, licenciada? Gracias, feliz noche. Muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No lo vi por ahí? Sí, Ninet. Licenciada, disculpe, fíjese que en el mercado algunos vendedores ya cobran con POS. ¿Eso significa que ya pueden dar factura o no necesariamente? Pues deberían de dar factura. Y eso no es la terminal, pero esa es parte de la fiscalización que la SAT la tiene que tener. Lo único es que la ley del IVA
sí nos da un margen de mercadería. Están obligados a dar factura si facturan después de 100 quetzales. Muy buenas noches, Gracias, licenciada. Lisa. Sí. Muy buenas noches, licenciada. ¿Y el contrabando? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra manera de evasión, el contrabando. Todos esos productos mexicanos que no pagan impuestos y va en contra de la economía nacional. Y muchas veces es hasta peligroso porque yo he oído en algunas conferencias que viene mucho huevo mexicano que no tiene realmente todas las, digamos, todas las medidas sanitarias necesarias para que el huevo esté en buenas condiciones. Entonces, ese es otro gran problema. Pero imagínense, pues, la SAT no llega a la terminal porque los matan, pero a ese mercadito donde tienen OPS puede llegar, por ahí pueden comenzar. ¿Y cómo es que a los abogados sí nos persiguen? O sea que ellos van con los más débiles. No, ellos deben de tener un plan grande para hacerlo ya. Mira, ahorita, por ejemplo, van en contra de los propietarios de los chalets. Que eso no es una gran cantidad, pero están dejando una obligación tremenda. ¿Sí, Diego? Digna, pero en el caso de Uber como franquicia, ellos no les cobran impuesto. Se la ejecutan al que maneja el carro, pero yo no veo hasta acá, primero no veo ni la relación laboral que ellos huyen como franquicia a Guatemala y también el pago de impuestos. Es que yo le quiero decir una cosa, que los Uber no tienen relación laboral. Ellos no tienen relación laboral. No tienen pero firman un contrato libre y hay antecedentes. Mire, Diego, la verdad es que cuando uno se opone tan sistemáticamente al pago del impuesto y cree que porque están aquellos que incumplen con sus obligaciones, yo voy a hacer lo mismo. O sea, yo tengo que cumplir con mis obligaciones. Esa es mi obligación constitucional. Si Bella Azucena, si usted paga, si Gerson Mauricio paga, si Helen Cuyán paga, ese es problema de ellos. Eso es la individualidad de cada quien. O sea, la cosa es que tenemos que pagar impuestos. Así de sencillo. No nos gusta, sí, no nos gusta. Pero hay que pagarlo. Sí, Jessica Paola. Licenciada, buenas noches. Yo no sé si me voy a poder dar a explicar o a entender con mi pregunta, pero hay una aplicación que se llama Pago, que es de tarjetas de crédito. Ellos le ofrecen a uno el POS, a uno como comerciante le ofrecen el POS, pero ellos de una vez cobran la factura. Entonces mi pregunta, y lo dejan a uno, que no es obligación que uno facture. ¿Será que no es obligación que uno facture porque ellos de una vez están cobrando el IVA o ahí de todas maneras entro en infringir alguna norma? Es que mire, lo que pasa es que el IVA y la factura la tiene que dar usted como propietaria del inmueble, salvo que usted haya hecho un convenio particular donde diga que ellos son agentes retenedores, que ellos van a cobrar el IVA y que lo van a trasladar al Estado, porque el problema aquí sería el no trasladarlo al Estado. O sea, muy bien. Sí, digamos, por ejemplo, si usted tiene un salón de belleza, la obligada a dar la factura del salón de belleza es Jessica Paola. Sí, correcto. Y de trasladarlo ya en el régimen que le toque al Estado es usted. Ahora, si usted hizo un convenio donde esa tarjeta va a ser el agente retenedor, va a extender la factura y va a trasladar el IVA, pida la autorización de la SAT y a ver si la SAT se la hace. Porque usted no puede liberarse de su obligación del IVA si usted es la propietaria del inmueble. Cuidado con eso. Usted sabe que en Guatemala la gente se pasa de lista. Sí, la obligación es suya. Sí, porque lo que me dijeron a mí es, por ejemplo, se daban bisacuotas y, por ejemplo, si mi cliente me compraba un vehículo por 50,000, ellos de una vez me quitaban el 12%, de una vez lo quitan y más su comisión,
y me depositan en mi cuenta el resto y no me piden, no me solicitan que extienda factura. Entonces sí me surgió todo hasta ahí está bien, pero hágale la pregunta del millón. ¿A quién le va a quedar el IVA? Porque el IVA solamente tiene que ser trasladado al Estado y a nadie más. Muy bien, Ligda, muchas gracias. No tenga pena. Sí, Gerson Mauricio Corado. Licenciada, buenas noches. Disculpe, solo con una consulta técnica. A la vez, en la clase anterior comentó que nos iban a trasladar las diapositivas. No sé si todavía las van a pasar. Fíjese que no les vamos a pasar las diapositivas porque les vamos a pasar los temas en general. Oh, perfecto. Gracias, licenciada. Los temas en general cuando estamos en Zoom. Bueno, que se los pasen en general, pero ahorita vamos a, ya les pasaron el tema 3. A mí me dijeron que ya se lo habían pasado. Entonces voy a volver a revisar hoy porque también los laboratorios se los van a mandar. Ok, licenciada, gracias, porque yo solo los laboratorios se había visto, pero está bien, muy amable. No tenga pena. Carlos Giovanni Escobar Chajón, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas Yo solo tengo una pequeña duda. A ver. En el tema de los laboratorios, si bien lo mencionó usted al inicio de la clase, esos ya no hay que entregárselos a ustedes. No, ya no hay que entregarlos, pero yo sí les pediría que los hagan. Porque la única manera de estar ejercitando es eso. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a tener puntos? Porque nos vamos a ver en la facultad. Entonces mejor allá hacen sus 2 exámenes. Terminamos el examen de teoría, entregan el examen, ya sacan sus leyes y ya se quedan con el otro examen. Ok, eso sería el día que tengamos el parcial, el segundo parcial, Así ¿verdad, es, Ligda? el examen parcial, así es. Van a tener su examen teórico y su examen práctico. Ok, gracias, Ligda. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedamos ahí entonces. Que Dios los bendiga. Pasen feliz noche. Cuídense mucho. Feliz noche, Ligda. La licenciada. Cuídense mucho. Gracias, Ligda. Buenas noches. Gracias, licenciada. Que se recupere pronto, Ligda. Gracias, muy amable. Les agradezco. Gracias, Ligda. Que siga mejor. Muchas gracias. Ligda, bendiciones. Gracias a Dios.